¿Qué tal, familia? Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. El día de hoy nuestro amigo Nazaret nos estará ayudando con el relato y el video del día de hoy. Espero que sea de tu agrado. Muchas gracias por tu apoyo. Uber es una aplicación de transporte más barata y eficaz que un taxi, que con tan solo dar clic en el celular ya lo tenemos en cuestión de minutos afuera de nuestros hogares o trabajos, para así iniciar nuestro viaje. Pero estos conductores también han tenido experiencias aterradoras, al igual que un taxista. Relatos que ustedes los suscriptores nos han enviado. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. El pasajero. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Trabajo como Uber desde hace ya un año y seguramente, al igual que todos, tuve pasajeros que de una u otra forma quedaron guardados en mi memoria. Pero hay uno en especial que siempre recordaré, no porque haya tenido una buena impresión de él, sino todo lo contrario. Deseo nunca habérmelo cruzado. Mi nombre es Uriel, tengo 41 años y lo que les quiero compartir me sucedió hace unos meses, aquí en mi ciudad, en Morelos, México. Esa noche decidí trabajar toda la madrugada. La semana entrante era el cumpleaños de mi esposa y quería comprarle algún obsequio. Ya estaba finalizando la hora elegida y cuando estaba a punto de apagar el celular, la aplicación me enseñó la solicitud de un viaje. El cliente estaba a unas pocas cuadras de mí y el trayecto del viaje coincidía con el mismo camino que me conduciría hasta mi casa y por tal motivo acepté sin demoras. El destino del viaje era un hospital. Vi a un muchacho parado en la vereda de una casa. Me confirmó que él era el solicitante y se subió a mi coche. Durante el viaje iba en silencio. A mí me gusta mucho platicar con la gente, pero hay casos en los que la persona no tiene la misma intención. Y justamente este era uno de ellos, pues cuando intenté mantener una plática con él, solo se limitó a decirme que tenía a un familiar en situación grave. Traté de darle ánimos, asegurándole que de seguro se pondría mejor y que tuviera fe, a lo que solo me agradeció y volvió a hacer silencio. El viaje no fue largo, llegamos a los pocos minutos y después me pagó. Me pidió algo con lo que no contaba. Me pidió que por favor lo esperara unos momentos, pues seguramente ya se regresaría a su casa. Solo había venido a entregar unos papeles que necesitaban los médicos y se desocuparía. Le dije que estaba bien y que no habría problemas. Yo daría unas vueltas más y regresaría por él al estacionamiento si así lo dispusiera. Me lo agradeció y bajándose del coche, se dirigió al hospital. Arranqué mi vehículo y salí del lugar. Por momentos me arrepentía de haber aceptado volver, pues ya estaba cansado y lo que deseaba era estar en mi casa. Pero dada la triste situación del muchacho, y sin que aún me lo pidiera, me propuse regresar a los pocos minutos. Creo que habrían pasado unos 10 minutos desde entonces. Me estacioné en el mismo lugar del estacionamiento, apagué la luz del interior y me quedé a esperarlo. Ya comenzaba a dormitar, cuando de pronto sentí que alguien abrió la puerta del coche y subió. Rápidamente intenté encender la luz, pero esta no funcionó, y por lo poco que vi en el retrovisor,
Se trataba del mismo muchacho, aunque noté algo raro. Este ahora usaba ropa diferente. No le di importancia al detalle, suponiendo que este se había cambiado dentro del hospital. Y mientras comenzaba a conducir hasta su casa, le pregunté cómo se encontraba su familiar, pero este ahora ni siquiera me respondió. Ambos íbamos en silencio, y cuando apenas llevaba conduciendo unas cuadras, comencé a sentir un olor extraño. Este era como de medicamentos, y creyendo que él traía algo consigo, lo interrogué sobre eso, pero me volvió a ignorar. Sin embargo, fue unas cuadras más adelante cuando sucedió lo verdaderamente aterrador, porque cuando pasamos por una casa diferente a la suya, me pidió que me detuviera, pero ya no tenía la misma voz. Esta parecía ser la de un hombre ya mayor. Sentí un escalofrío recorrerme por la nuca. No lo voy a negar, sentí mucho miedo. Esta vez no miré por el retrovisor, sino que volteé para verlo bien, y cuando lo hice, pensé que me moriría de espanto. En el asiento trasero, justo detrás de mí, no se encontraba aquel muchacho. En su lugar había sentado un anciano vestido con la misma ropa que un paciente del hospital. Sus ojos estaban amarillentos, tal como los de un enfermo crónico. Su cara era pálida, y de su boca salió una espesa baba oscura. Quedé horrorizado. Frené bruscamente el coche y me bajé alejándome de este desesperado. Unos metros más adelante me detuve. Volté para mirar y el anciano ya no estaba más. Me quedé parado a esa distancia por un largo rato, hasta que tomé valor y me regresé al coche. Ya no había rastros de él, y ese extraño olor había desaparecido. Me volví a subir y conducí hasta mi casa. Jamás supe de quién se trató, ni tampoco volví a ver a aquel muchacho. Pero desde entonces, cada vez que siento olor a medicamentos, se me eriza la piel a causa del miedo. Camino de terracería. Historia basada en hechos 100% reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Hace unos meses tuve la gracia de comprarme un coche. Me costó mucho ahorrar para poder obtenerlo, pero valió la pena hacerlo, aunque pensándolo bien, sin él yo no hubiera tenido esta experiencia. Apenas puse todos los papeles en orden, comencé a trabajar como Uber. La ciudad donde vivo no es muy grande, pero por suerte el servicio es muy solicitado. Ya saben, uno enciende el celular y la aplicación hace el resto. Recuerdo que la primera semana de trabajo me fue muy bien, tanto que comencé a ilusionarme con que me dedicaría a este oficio por mucho tiempo. Pero una noche todo cambió, y de la manera en que uno menos se lo puede imaginar. Mi nombre es Edgardo, soy de Querétaro, y mi historia es de esas difíciles de creer, pero que son muchos los que vivieron cosas similares a estas. Eran las 8 de la noche, y me encontraba por el centro de la ciudad. Acababa de realizar un viaje cuando recibí esa solicitud. Era un pasajero que quería viajar a un pueblo cercano, y por la distancia era buen dinero. Acepté el viaje y me dirigí a retirarlo. Se trataba de una persona mayor, y por su modo de vestir, supe que provenía del campo. Platicamos a gusto durante todo el viaje, y una vez que llegamos a su destino, me despedí de él para regresar a la ciudad. Fue justamente en ese trayecto donde sucedió lo macabro de este relato, algo que todavía hoy considero como lo peor que me pudo haber pasado. Estaba circulando por el camino de terracería que separa el pueblo con la ciudad, pero ahora este se notaba distinto a como lo transité minutos antes cuando llevé al pasajero. Me daba la sensación de que ahora estaba más oscuro, más silencioso, más solitario, algo que no había experimentado anteriormente.
Me dispuse a encender la radio para así cambiar un poco el ambiente y de pronto recibí el primer golpe. Algo chocó sobre el techo del vehículo. No fue fuerte, pero se escuchó como si una rama hubiera caído en él. Avancé unos metros más y lo volví a escuchar. Esta vez aminoré la velocidad y me estacioné a un costado del camino. Me bajé a revisar, pero no hallé nada cerca. Encendí la linterna del celular y caminé unos metros para tratar de ubicar la rama, pero tampoco la encontré. Me regresé al carro y se me ocurrió revisar el techo, y cuando lo iluminé me quedé perplejo con lo que vi. Había un profundo y largo rayón sobre él, como si algo con mucho filo lo hubiera provocado. Recuerdo claramente las palabras que pronuncié. Fueron insultos con mucha ira. Maldecía lo que haya provocado eso. Me volví a subir al vehículo y retomé el viaje. Aún estaba pensando en el dinero que me costaría reparar ese daño, cuando de repente volví a escuchar ese sonido. Frené inmediatamente, tomé mi celular y me bajé, pero apenas miré, quedé aterrado. Sobre el techo del carro había una mujer, o al menos es lo que parecía. Estaba en posición similar a la de una araña, y con unas uñas largas de sus deformes extremidades se sostenía del metal. Su rostro era espeluznante, y sus cabellos estaban erizados. Tenía ojos blancos y con ellos me expresaba odio. A causa del impacto, quedé mudo y lo único que pude hacer es volver a subir al carro y comenzar a manejar a toda velocidad para salir de ese lugar. Iba temblando de miedo y más terror sentí cuando esa cosa siguió arañando el techo para avisarme que aún seguía ahí. A lo lejos ya podía ver las luces de la ciudad, pero parecía no acercarme nunca, y quizás con intención de provocarme la muerte. Esa cosa ahora empezó a asomar su cabeza por la ventanilla del lado del acompañante. Sentí que el corazón se me quería salir del pecho por su manera de latir, y cuando esa mujer comenzó a hablar, casi me descompuse. Con un aliento nauseabundo, pronunciaba exactamente las mismas palabras que yo usé para propinar los insultos. No había dudas, ella quería vengarse de mí por haberla maldecido. Empecé a rezar en voz alta, tal como lo haría un niño atormentado en esas circunstancias. Grité el nombre de Dios y la Virgen de Guadalupe lo más fuerte que pude, y de repente esa cosa se soltó del techo. Un grito estremecedor me hizo saber que se estaba quedando atrás, y con ella se quedaba también la experiencia más aterradora de mi vida. Esa noche me fui directo a casa. Estacioné el auto en el garage y me acosté sin poder dormir. Al día siguiente fui a la iglesia de mi colonia y hablé con el sacerdote. Luego de relatarle lo sucedido, me dijo que quizás se trató de una bruja y que fueron mis gritos de súplica a Dios los que me salvaron. Y de eso no cabe la menor duda, porque hasta el día de hoy nunca más me volví a encontrar con esa mujer. Uber usado. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Hace 2 años empecé a trabajar en una empresa de mantenimiento industrial. Solía irme muy bien, hasta que tuve un accidente en mi moto y quedé incapacitado. Por gracia de Dios, tenía algo de dinero ahorrado. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme, mientras pensaba cómo salir adelante. Un día, hablando con uno de mis amigos, me propuso venderme un carro. Al ser ya usado, no me costaría mucho dinero y sería ideal para trabajar como Uber. Ya había escuchado hablar sobre esta aplicación y aparentemente a la mayoría les iba bien. Estuvimos platicando sobre el tema algunos días
Ese dinero era el único que me quedaba y debía ser una buena inversión. Finalmente me decidí. Después de una semana, hicimos el trato y realizamos los trámites correspondientes. Y de esa manera, el carro pasó a ser de mi propiedad. Según me contó, este le había pertenecido a su abuelo. Estaba en muy buen estado. Le cambié algunos repuestos y detalles, y en cuestión de días ya pude comenzar a trabajar como Uber. Mi nombre es Gerardo, soy de Campeche, México, y esta experiencia la viví hace apenas unos meses. Los primeros días fueron buenos. La aplicación me facilitaba conseguir los clientes y no me costaba mucho manejarla. El problema comenzó a la siguiente semana, precisamente un día martes, cuando tuve un episodio extraño con una muchacha. Estaba manejando por una zona cercana a un colegio cuando recibí la notificación de una solicitud de servicio. Revisé el celular y vi que el viaje me generaría buen dinero. Acepté y me dirigí hasta la dirección que era precisamente este establecimiento. Al llegar, había una muchacha esperándome en la puerta. Bajé la ventanilla del carro y me presenté como tal, pero apenas ella se acercó un poco, retrocedió diciéndome que ella quería viajar sola. Confundido, le dije que no la comprendía, pero ella insistió que mejor buscaría otro coche, e ingresando al establecimiento, me dejó allí solo. Este suceso se repitió en varias ocasiones, más durante las semanas próximas, y siempre de la misma manera. El cliente solicitaba el viaje, yo me dirigía al lugar y cuando éste miraba al carro, me decía que mejor llamaría a otro. Obviamente, no todos hacían eso, la mayoría se subía al carro sin problemas y el viaje se realizaba de manera agradable. Un día, hablando con el amigo que me vendió el coche, le conté los extraños acontecimientos que me habían ocurrido con estos clientes. Le pregunté si a él le había sucedido algo parecido, ya que él también trabajaba de Uber, pero ignoró cuál fuera la razón. Ambos pensamos que quizás había algo en el carro que a algunos no les gustaba, y que eso no les parecía tan seguro o no les inspiraba confianza. Pero no le encontramos nada extraño, hasta que una noche, cuando recibí a 2 clientes en estado de ebriedad, comprendí la espeluznante razón. En una noche de un sábado, o mejor dicho, la madrugada del domingo, recibí la solicitud de un antro, y como ya pensaba retirarme a descansar, lo acepté como último viaje. Al llegar al lugar, encontré a 2 muchachos, los cuales mostraban un claro estado de ebriedad. Uno de ellos abrió la puerta del carro y se frenó de golpe. Su amigo lo empujó diciéndole que se subiera de igual manera y él se subió a mi lado. Me causó gracia esa situación. Los saludé y comenzamos a recorrer el trayecto a su destino. Durante el viaje me platicaban lo bien que les había ido. Habían festejado el cumpleaños de un amigo, pero como bebieron mucho, decidieron retirarse a descansar. Yo simplemente me uní al diálogo, sin mostrar mi desacuerdo por sus condiciones. Y cuando llegamos a la casa del pasajero, que venía sentado atrás, este se bajó y me dijo algo muy curioso. Se despidió de su amigo y dirigiéndose a mí, me dijo que para la próxima bañara al abuelo, porque este olía mal. Ambos jóvenes se rieron. Pensé que se trataba de alguna frase en doble sentido que los jóvenes de hoy utilizan, y sin demorar más tiempo, continuamos el viaje. Sin embargo, me quedé pensando qué es lo que me quiso decir, y cuando llegamos a la casa del último, le pregunté sobre su significado. El joven me pagó y mientras se bajaba, con una sonrisa burlona, me respondió que su amigo se refería al pasajero anciano que yo traía en el asiento de atrás. Cerró la puerta y se alejó.
pero yo quedé congelado ante sus palabras. Me quedé inmóvil por unos segundos y con mucho temor, lentamente, dirigí mis ojos para mirar por el retrovisor. Los muchachos tenían razón. Había un anciano sentado detrás de mí, mirándome de manera aterradora y fría, como si se tratara de un cadáver. Solo vi por unos instantes, porque este desapareció ante mis propios ojos. Al terror que sentí aquella noche, no le comparo con nada, y ruego a Dios nunca más volver a vivir algo así. Días después, hablé con mi amigo y le conté lo que había sucedido. Para ese entonces, yo ya había llevado el coche a una iglesia para que lo bendijeran, y desde ese día no lo quería volver a usar. Él me pidió que describiera al anciano, y con los detalles que le di, lo reconoció como su antiguo propietario, es decir, su abuelo, pero este ya llevaba varios años de fallecido. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.